La doctora Victoria Fernández de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el Simposio Fertilidad 2021, se refirió al momento oportuno de la aplicación de fertilizantes foliares en los cultivos. ¿Cuándo se podría recomendar dar un tratamiento foliar? Pues en primer lugar, cuando el suelo presenta algún tipo de problema que restrinja la capacidad de absorción de la raíz y de transporte, ¿sí? Por ejemplo, en primavera, si está el suelo frío, el suelo encharcado, etcétera, pues aunque haya nutrientes en la zona de la rizosfera, pues la raíz va a tener capacidad limitada de absorción. Entonces, si damos un tratamiento foliar, pues las plantas, las hojas absorberán estos nutrientes. La comprensión tradicional de dar tratamientos foliares era aplicarlos cuando las hojas tenían síntomas de carencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta ha sido la aplicación típica de los tratamientos foliares como herramienta para paliar las carencias nutricionales transitorias. Un momento en el cual es muy recomendable aplicar tratamientos foliares va a ser cuando la actividad o la capacidad de transporte y absorción de la raíz se vea limitada, por ejemplo, en un momento en el cual la planta tiene un enorme desarrollo vegetativo, está echando flores, se desarrollan los frutos, etcétera, y entonces en esos momentos los tratamientos foliares pueden ayudar mucho a la planta a desarrollarse. En esta tabla que vemos aquí estamos mostrando las interacciones entre la fenología del cultivo y las condiciones ambientales que pueden hacer que sea muy positivo dar un tratamiento foliar. Por ejemplo, cuando la raíz no tiene más capacidad para absorber nutrientes y para que se transporten a las partes aéreas, pues esta situación se puede dar, como comentaba, a principios de primavera, en condiciones de que la planta está echando hojas, las plantas floreciendo, fructificando, etcétera, en condiciones de suelo un poco desfavorables, por ejemplo, que esté el suelo frío. Entonces, en estos casos, pues es muy positivo dar un tratamiento foliar. En picos de demanda de nutrientes, pues, por ejemplo, cuando se están desarrollando los frutos o se está produciendo el llenado de grano, pues en estos momentos la planta tiene mucha demanda de nutrientes y no se puede solo suplir con la absorción radicular, y también es muy positivo dar tratamientos foliares de nutrientes. Otro caso en el cual puede ser muy positivo dar una aspersión foliar de nutrientes es cuando hay limitaciones de carácter relacionado con la arquitectura de la planta y con el transporte a ciertos órganos que, como decía antes, por ejemplo, los frutos tienen pocos estomas, transpiran poco y se produce una baja llegada de líquido del xilema con los nutrientes porque hay baja transpiración, ¿no? Entonces, en esos casos, pues es muy recomendable dar tratamientos de nutrientes, por ejemplo, cuando se está produciendo el desarrollo del fruto. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. En general, voy a dar una serie de recomendaciones de qué podemos hacer o qué debemos considerar para mejorar la respuesta de las plantas a los tratamientos foliares. En primer lugar, en esta imagen os muestro el contexto de lo que ocurre cuando damos un fertilizante foliar, ¿de acuerdo? Va a haber multitud de factores que influyan sobre la tasa de absorción de esos nutrientes aplicados como una aspersión, y los factores los agrupo en tres clasificaciones, como veis. Por un lado, algunos factores van a estar relacionados con las plantas, por ejemplo, cómo es la topografía de las hojas, cómo es su superficie, qué densidad estomática tienen, en qué estado fisiológico está la planta, si tiene sequía o tiene algún tipo de estrés, etcétera. Todos esos factores van a influir en la tasa de absorción. Por otro lado, otro aspecto muy importante es cuáles son las propiedades físico-químicas de esa formulación de fertilizante que estamos aplicando. Estamos aplicando una sal sola disuelta en agua, estamos añadiendo adyuvantes, con qué tecnología de aspersión lo estamos aplicando, con un aplicador electrostático, con qué método, qué tamaño de gota, etcétera. Todo ese tipo de factores también van a afectar la tasa de absorción. Y por último, son muy importantes, muy determinantes los factores ambientales a la hora de dar los tratamientos. Si hay luz, si estamos en condiciones de oscuridad, si la humedad relativa es alta, es baja, etcétera, etcétera, pues todo ese tipo de condiciones ambientales van a influir en
que se seque antes la gota o que los estomas, por ejemplo, los estomas solo se abren cuando hay luz. Entonces, si estamos aplicando los tratamientos en la oscuridad, pues la ruta de penetración estomática no va a estar disponible. Entonces, una de las pocas cosas que podemos elegir es bajo qué factores ambientales vamos a dar los tratamientos, y esto puede tener mucha influencia en la eficacia de las aspersiones foliares de nutrientes. Voy a hacer ahora, como decía, voy a dar una serie de sugerencias para mejorar la eficacia de los tratamientos. En primer lugar, es conveniente aplicar formulaciones que tengan buenas propiedades físico-químicas, ¿de acuerdo? Eso los productores no lo podemos controlar, eso lo hacemos o los investigadores o las empresas de agroquímico, pero es cierto que añadiendo cierto tipo de productos químicos llamados adyuvantes, pues se puede mejorar el mojado de la hoja, que el líquido se retenga en la hoja, que se tarde más en secar esa formulación que estamos aplicando por vía foliar y que las tasas de penetración sean mayores. Entonces, nosotros como usuarios de estos fertilizantes foliares que vamos a comprar, ¿de acuerdo? Pues nosotros lo que sí podemos hacer es observar, podemos dar un tratamiento con un pulverizador de mano a las hojas que vamos a tratar y mirar cómo se comportan esas gotas sobre las hojas. Si viéramos que se hace una forma de gota más bien tipo esfera, ¿de acuerdo? Y ya si hubiera repelencia, eso sería muy negativo para los tratamientos porque no van a ser absorbidos, van a caerse al suelo. Entonces es recomendable irse a una tienda y comprar algún tipo de adyuvante, preferiblemente un surfactante comercial que cambie las propiedades de ese líquido que vamos a aplicar. En segundo lugar, es importante pues, dar los tratamientos foliares en unos momentos correctos a nivel del estado fenológico de la cosecha y, por supuesto, como he dicho, a nivel de condiciones ambientales. También es importante la manera bajo la cual aplicamos esos tratamientos. Es importante intentar tener una buena cobertura con el spray de la parte aérea de las plantas. Si es posible, pues poder tratar el envés de las hojas, que es donde están los estomas, pues si aplicamos el tratamiento con luz y si están los estomas abiertos, pues puede haber unas tasas de penetración bastante altas. E intentar, claro, evitar dar un tratamiento cuando hay viento, sino va a haber lo que en inglés lo dicen spray drift, se va a ir el tratamiento, la pulverización a otro lado, no a las plantas que queremos tratar. Cuando las condiciones sean, por ejemplo, en ambientes templados, en verano pues tenemos más calor y tenemos la humedad relativa más baja, entonces hay que intentar buscar el momento del día en el cual la humedad relativa sea más alta y la temperatura más baja, porque eso va a demorar la tasa de evaporación del tratamiento que estamos aplicando. Insisto en que si somos capaces de tratar las plantas, por ejemplo, a la mañana temprano, cuando la temperatura es más baja, la humedad relativa es más alta, y los estomas se están empezando a abrir, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación, pues puede que alcancemos tasas de penetración bastante altas. Es importante que antes de dar un tratamiento, pues miremos las previsiones de meteorología y comprobemos que no va a llover 2 horas después, entonces se lavaría nuestro tratamiento, que la temperatura no va a ser muy alta, que la humedad relativa pues que sea lo más alta posible para que tarde más en secarse el tratamiento sobre las hojas. Y por otro lado, pues no hay muchos estudios, pero varios estudios demuestran que son más penetrables, digamos que absorben más los órganos cuando están en desarrollo que los órganos cuando están en estado plenamente, cuando alcanzan su tamaño final, etcétera, cuando son maduros o están adultos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para las especies frutales se está comprobando que es muy positivo dar tratamientos foliares cuando se están formando los frutos, más que tratar los frutos cuando ya están desarrollados en el árbol.